Maestros, bienvenidos este nuevo día a la clase de hoy, los principios de los doctrinarios que nos han heredado algunas de sus ideas que soportan el derecho educativo universal, y muchos de ellos fueron adoptados, los derechos del hombre fueron adoptados en el artículo 3 constitucional. Por ahí existe mucha doctrina con respecto al hombre natural y el hombre social. Dice Rousseau que el hombre nace libre desde el punto de vista natural, pero que cuando el hombre se somete o quiere ingresar a un grupo, a la sociedad, este pierde esa libertad natural y adquiere la libertad civil, es decir, una libertad condicionada. De ese modo hay otros contractualistas, como Tomás Hobbes, que él decía que para garantizar esa libertad civil debe existir un Estado totalitario, un Estado capaz de garantizar esa libertad. En cambio de un Luke, él decía que debe utilizar la razón para garantizar esa libertad. Es decir, esos principios naturales que redundan en libertades que hoy los conocemos como libertad, las garantías individuales, que son 29, que están consagradas en nuestra Constitución. Tan es así que cuando evoluciona el conocimiento, también evolucionan las ideas y agregan y aparecen nuevos doctrinarios en nuestro país. Por ejemplo, Pablo Latapí Sarre, que hace un gran aporte a la educación como un principio que se llama exigibilidad. Y yo quiero dejar a los maestros que nos hablen respecto a estos principios de algunos pensadores mexicanos, chilenos, brasileños, porque debemos de conocer la idea de otros países para poder generar una perspectiva hacia dónde queremos llegar, maestros. Yo les cedo la palabra a los maestros para que ellos empiecen a comentar y agregar su punto de vista, su opinión. Pues buenos días, compañeros, buenos días, maestro. Pues agregarle nada más en lo que fue el jurista mexicano y pensador, filósofo Pablo Latapí Sarre. Finalmente, él incluso tiene que salir del país para revisar tanto en la ONU como en la UNESCO, que era un eje rector allá, hacia afuera, en esas organizaciones internacionales. El derecho a la educación es el eje rector. Desde entonces él se da cuenta de la importancia que tiene y voltea hacia México y se da cuenta de lo que está pasando en algunos estados en relación a que no hay clases, estados como Oaxaca, más de 100 días en clases, y él entonces empieza a preguntar a quién hay que acudir para que el alumno y el padre de familia, sobre todo el alumno, haga y empiece el principio de exigibilidad del derecho a la educación. Por ahí empieza esa parte de Pablo Latapí, pero tiene que salir de México, tiene que darse cuenta de que las organizaciones internacionales están trabajando en ese principio como el rector del derecho a la educación, y él lo llama principio de exigibilidad. También está hablando ahí en Pablo Freo, en la pedagogía del oprimido, acerca de la educación como práctica de libertad, y él habla de la conciencia. Dice que la conciencia se hace crítica y que las palabras no las debemos de coleccionar solamente en la memoria, sino deben de estar ahí para decirlas y para escribir nuestro mundo. En lo que respecta al pensador que viene siendo Pablo Napor, él dice que el educar es como las plantas y los animales en el proceso de reproducción, y debe de darse el crecimiento sin perturbación alguna. Entonces la pregunta es, como maestros, ¿en realidad estamos dando esa educación a nuestros alumnos? Vemos cómo en el medio ambiente en el que se desarrolla la educación
hay tantas perturbaciones y aún así quisiéramos más calidad, pero no sé qué piensan mis compañeros en este aspecto. En cuanto a lo que dice Pablo Napor, educar es como las plantas y los animales, debe de darse el crecimiento sin perturbaciones. A mí me llama mucho la atención lo que dice Pablo Napor, cuando él dice que todos los individuos tienen la misma oportunidad hacia la educación. Es decir, él propone un sistema educativo donde todos los individuos tengamos el derecho a adquirir los conocimientos. Pero también hay algo importante que él dice, donde hace él una pausa y dice, todos los individuos deben de destacar desde su punto de vista en el conocimiento. Es decir, todos aquellos que adquieran un nivel más alto de conocimiento son los únicos que de alguna forma deben de seguir adelante o trascender. Todos tienen la misma oportunidad, pero solamente la educación hace la diferencia, dice Napor. Y esa parte a mí se me hace muy buena, porque hoy en día solamente adquieren los conocimientos o de alguna forma buscan una mejor preparación aquellos que tienen pues, el dinero, aquellos que económicamente están bien. Y él lo veía desde ese punto de vista, que sea el conocimiento el que haga la diferencia y no el dinero. Bien, Pablo Latapí, su pensamiento es totalmente humanista. Él nos dice que en las aulas nosotros debemos de construir la tolerancia, la equidad, la democracia, mas sin embargo nuestro sistema educativo no corresponde a estas expectativas que nosotros deberíamos de tener. El sistema educativo se contrapone, va lento y contribuye al antagonismo de las clases sociales. Nosotros desafortunadamente, siguiendo la política educativa, se discrimina a los pobres y se favorece las desigualdades sociales. Esto es lo que Pablo Latapí hace mucho hincapié. Quisiera agregar a todas las participaciones de mis compañeros en cuestión de que todos los autores que hemos estado analizando durante estos últimos días fueron pensadores, analistas, psicólogos que tuvieron a bien preocuparse y tener la curiosidad por dar a conocer y dotar de diferentes elementos a los forjadores de un futuro en virtud de la educación, ya que ellos preocupados por la cuestión no solamente de los derechos del maestro, sino también por las obligaciones o las acciones que tendrá el docente que realizar dentro del aula. En virtud de ello, es importante mencionar que nosotros tenemos efectivamente muchos derechos, muchas exigencias, pero a su vez tendremos muchas obligaciones que nos permitirán y que beneficiarán, en este caso a los alumnos, a esos alumnos que son el futuro de México, que son el futuro o que en un futuro serán probablemente los maestros de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que sin duda alguna tendremos que ser reflexivos en esa parte. La pregunta para el auditorio en mi caso sería, ¿por qué si hay gente que tiene la inquietud de mejorar la práctica docente, por qué nosotros desconocemos todos esos principios, esas reglas y esas normas a las que nos tendremos que regir cuando estamos desarrollando nuestra práctica docente? ¿Sí? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no nos documentamos? ¿Por qué en muchas de las ocasiones tratamos de sobrellevar las cosas y dejamos a un lado el espíritu del magisterio, el espíritu de forjadores de un futuro? Sí, esa es nada más una pregunta de reflexión y que supongo que en este momento para muchos podrá ser significativa y para muchos tal vez podrá seguir siendo la misma historia de siempre.